Ahora me escuchan. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Sí, disculpen estos detalles que estamos teniendo. Se nos están muriendo las computadoras, se nos está cayendo una a una. Bueno, entonces, continuamos con nuestra clase porque estamos hablando de Dios ha señalado su pacto, el pacto ha sido cumplido, el pacto es una promesa, esa promesa se ha cumplido de generación en generación. Cada uno de ellos tiene que obedecer a este pacto por medio de la circuncisión y este acto de la circuncisión significaba obediencia. Cada familia tenía un padre llamado o denominado patriarca. ¿Por qué? Porque recibía la bendición de ser padre de muchedumbre de naciones. Abraham se lo pasa a Isaac, Isaac se lo da a Jacob, Jacob se lo da a sus hijos. Y para este momento, ellos viven en el desierto. Esta etapa también es conocida como la etapa tribal. Ellos están como nómadas, están caminando sin un lugar. Aún no han recibido esa tierra prometida. Y toda esa historia que nosotros estamos hablando de los patriarcas es el último momento hacia la llegada en Egipto. José, por la gracia de Dios, llega a Egipto. Es comprado y entonces llega a Egipto. En Egipto, Dios lo bendice. La escritura dice que José, todo lo que hace, es bendito de parte del Señor y también se está cumpliendo la misma promesa de Génesis capítulo 2. ¿Recuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, bendeciré. Al que tú bendijeres, también bendeciré. Ahora, en ese sentido, José se cumple o se convierte en un patriarca porque llega a Egipto y de Egipto manda a traer a toda su familia. Todo el pueblo o todo el pueblo de Israel, ahora que es la familia de Jacob, está en Egipto. Inmediatamente a eso nosotros encontramos Éxodo. Éxodo, el nombre significa salida. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 1 nos narra que el pueblo está sufriendo. Éxodo capítulo 2 nos narra que nace Moisés. Moisés es hijo de hebreos, pero que es adoptado por la hija del faraón. Yo creo que todos conocemos esta parte de la historia. Y Moisés entonces se convierte en el padre del pueblo, o quien va a ser el libertador del pueblo. Éxodo capítulo 3 nos narra entonces el llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés para ser esa persona que se convertiría en el salvador del pueblo. Este momento también es muy importante en la teología del Antiguo Testamento, porque empiezan a aparecer los libertadores del pueblo. En teología bíblica también encontramos la tipología de Cristo. Tipología es una persona que es el tipo, que es una persona que es comparable con la función que Cristo realiza. Los libertadores es una función que Cristo cumpliría, ser el libertador. Más adelante encontraremos a los sacerdotes, que es la función que cumple Cristo. Más adelante encontraremos a los reyes, es otra función de la persona de Cristo. Y mucho más adelante encontraremos a los profetas. Estas personas son tipos de Cristo. Quiero invitarles a regresar ahora nuevamente a Génesis capítulo 3. Vamos avanzando, regresamos, avanzamos y regresamos en la historia del Antiguo Testamento. Porque Génesis capítulo 3 nos da una promesa. Versículo 15, Génesis 3:15.
aspecto se llama el protoevangelio o la primera buena noticia. Recordemos que el hombre fue maldito y la tierra fue maldita a causa del pecado. Entonces Dios hace una promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La primer promesa de la venida de un Salvador, de aquel que heriría a la serpiente, que terminaría con las obras de la serpiente, es la simiente de la mujer. Esa simiente es Jesucristo. Pero el pueblo no entendía aún la venida del Mesías. Tal es así que veamos el capítulo 5, versículo 28 y 29. En ese momento, todos los niños que nacían eran esperados como el Mesías, eran esperados como la simiente, aquel que libraría al pueblo de su pecado y de su maldad. Génesis 5:28 dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé es considerado como un tipo de Cristo. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Noé? Todos sabemos la historia del arca de Noé. Dios llama a Noé y le dice: vas a hacer un arca de ciertas medidas, con ciertas características, tú obedéceme y te libraré a ti y a tu familia. Noé se convierte en un tipo de Cristo. Pero también Noé construye un arca por el cual los que estuvieran dentro de esa arca serían salvos. Los que no estén en el arca no serán salvos. El arca también entonces es un tipo de Cristo. Los que están en Cristo son salvos. Los que no estén en Cristo no son salvos. Ahora, hay un llamado a venir al arca y no se viene al arca, todos son rebeldes y por lo cual mueren. Entonces, estamos hablando de la tipología de Cristo. Se espera entonces un Salvador. Ya fuimos entonces con Noé, vamos con los patriarcas, llegamos al momento de la conquista. La etapa de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se conoce como la parte de la conquista. Esos 4 libros nos narran, tienen el estilo narrativo o género narrativo, donde nos dan paso a paso, cómo se fue dando la historia del transitar del pueblo en el desierto. El pueblo está en el desierto. Éxodo capítulo 3, ellos están en Egipto. Regresamos a Éxodo 3, ellos están en Egipto. Y entonces se encuentran con que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Vemos todo ese momento hasta el capítulo 12. Dios está liberando a su pueblo y ya los hizo pasar a los egipcios por 9 plagas. Pero llegamos a Éxodo capítulo 12. Este texto también es muy hermoso porque nos habla acerca de la Pascua. Si ustedes están interesados en estudiar un poco más a profundidad acerca de los sacramentos, hablaremos, por ejemplo, de la Cena del Señor, la Santa Cena, que tiene esta relación con la Pascua. Y este acto de la Pascua es toda persona que era parte del pueblo podía comer de la Pascua. Si ustedes leen el capítulo 12, versículo 43 en adelante, dice que ninguna persona que no fuera circuncidada podía comer de la Pascua. Es decir, nadie que no sea adoptado o que sea parte del pueblo de Israel no puede tomar la Pascua. Ahora, ¿cuál era el significado de la Pascua? Si nosotros recordamos, tiene que morir un cordero de 1 año. No tiene que ser cocido, sino tiene que ser asado. Pero la sangre de ese cordero tiene que estar en el dintel de la casa, en los postes de la puerta de la casa. ¿Por qué?
porque en la casa donde no hubiere sangre del cordero degollado para que su sangre fuera derramada, donde no hubiera esa sangre, entonces morirían los primogénitos. ¿Recordamos ese aspecto de la bendición y la primogenitura? Si muere el primogénito, no hay bendición para la familia. Entonces, era fundamental que toda persona miembro del pueblo de Israel que fuese circuncidado comiese de la Pascua. Ahora, esto también es un tipo de Cristo, el Cordero Pascual. Apocalipsis capítulo 5 nos habla de digno es el Cordero inmolado. El Cordero es un tipo de Cristo, porque por su sacrificio, por su sangre son lavados nuestros pecados. Entonces, el Cordero Pascual es Jesucristo. Esa tipología está apuntando a la persona de Cristo. Esa promesa de bendición sobre los primogénitos continúa. Éxodo capítulo 12. La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, inmediatamente después de esto, si nosotros recordamos la historia de la Pascua, ellos tenían que tomar la Pascua en cuclillas, no tenían que estar ni sentados ni hincados, sino listos para salir, porque ellos, a partir de ese momento, el Señor liberaría al pueblo y vemos el capítulo siguiente, capítulo 13 y 14, ellos ya están en el desierto y ellos ya están caminando en el desierto del Sinaí. Cuando estamos en el Sinaí, llega un momento muy importante. Recordemos que Dios llamó a Moisés en el monte Horeb. El monte Horeb es exactamente el mismo monte Sinaí. Es el mismo monte que tiene el mismo, son dos nombres que se les da a el monte Sinaí. Entonces, el monte Horeb y el mismo monte Sinaí son exactamente el mismo. Y cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, ellos están caminando en el desierto y Dios da esa liberación, pero llegan al monte Sinaí. Éxodo capítulo 20, por favor. Dios les da su ley. Panorama del Antiguo Testamento. Entonces, hemos dicho que la bendición implicaba una nación, implicaba un territorio, pero también implicaba una ley. Dios da la ley. Levítico también es conocido como el libro de la ley. Las leyes que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento se pueden clasificar en tres grandes secciones. Son muy amplias, pero son secciones que podemos conocer. Una, por ejemplo, es la ley moral. Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de esa ley moral, cómo se debe relacionar el pueblo tanto con Dios como con el resto de las personas. Eso es la ley moral. Número 2, la ley ceremonial. Hay leyes que son específicamente acerca de las ofrendas, del tabernáculo, de cómo deberían relacionarse en la adoración a Dios. Y en tercer lugar, las leyes humanitarias o leyes sanitarias. Esas leyes tienen que ver con la higiene, con la salud, con el medio ambiente, con muchas cosas, específicamente con el tiempo que está el pueblo ya cuando entre a la tierra prometida, pero la justicia y la santidad que tienen que tener. Cuando Jesús habla acerca de eso, dice, en esto se resume la ley y los profetas. Toda la ley se resume en amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese gran resumen es de esas tres leyes. La ley moral, ley ceremonial, ley de higiene y leyes sanitarias. Ahora, esos tres aspectos que nosotros hemos leído o que nosotros hemos conocido ya también en el estudio del libro de teología de Payne, creo que ya lo hemos analizado. Continúo entonces hablando de Éxodo capítulo 20. A partir de este momento, ellos están en el desierto del Sinaí. Dios se manifiesta y Dios se revela a su pueblo. Quiero regresar un poquito para que ustedes puedan observar en Éxodo capítulo 16 que Dios da el maná.
Los que leyeron Hebreos habla acerca de ese pan venido del cielo. Juan capítulo 16 también habla acerca de Jesús como el pan de vida. Cuando nosotros hablamos acerca de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, este es un aspecto muy importante, el maná que descendió del cielo. Dios también se manifiesta en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, por ejemplo, ustedes observan la columna de nube y de fuego. ¿Qué significa eso? Dios se revela en su palabra y revela su carácter protector. Dios protege a su pueblo dándole de día una columna de nube para que no se quemen por tanto calor en el desierto, pero de noche también les da una columna de fuego para que no tengan tanto frío. Sí, es correcto. Moy nos hace una pregunta. ¿El maná es una teofanía? Sí. De hecho, hablando de teofanías, podemos recordar Dios en la zarza ardiente, es una teofanía. Y es una tipología, es un tipo de Cristo. El maná es teofanía, la columna de fuego y columna de nube es teofanía. O sea, todos esos aspectos. Ahora, Dios se manifiesta, otra teofanía, otra manifestación de Dios es en Éxodo capítulo 20. Recordemos que Dios habla y da su ley. La ley, la ley que Dios da, veamos esto porque esto es maravilloso. La ley que Dios da es una teofanía. Dios se revela por medio de su palabra. Por eso la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cuando hablamos entonces de la ley de Dios, no es prescindible. Los mandamientos del Señor no son prescindibles. Dios habla, su voluntad es dicha y nosotros tenemos que acatarla. Punto. Otro de los aspectos maravillosos de la palabra, que la palabra es innegociable. Los mandamientos no son maleables. Recordemos uno de los atributos de Dios, que es la inmutabilidad. Dios no cambia. Y su palabra tampoco. La palabra de Dios permanece para siempre. Hasta este momento, el pueblo de Israel ya está en el Sinaí. Nosotros podemos resumir Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como el periodo en el desierto. Es una preparación, es un peregrinar. ¿Cuántos años caminan en el desierto? Son 40 años. Ahora, caminan 40 años por la misma dureza del corazón, porque ellos reniegan contra Dios por las aguas amargas. Ellos hacen pecar a Moisés y ellos empiezan a renegar en contra de Dios y Dios dice, es que este pueblo es duro de cerviz, es un pueblo necio. Ahora, estamos en el mismo momento porque ya llegamos al Sinaí y en el monte Sinaí Dios da su ley, pero ya me estoy yendo, Abraham, pero Moisés sube a la cima del monte Sinaí, Dios está dando su ley, pero ¿qué está haciendo el pueblo abajo? Si ustedes recuerdan, el pueblo está en una fiesta impresionante. Ellos, todos los arcillos que recibieron de bendición de parte de sus amos en Egipto, ellos lo funden y hacen un becerro de oro y entonces dicen, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Eso lo encontramos nosotros en Números. Ahora, eso es interesante porque es el hombre idólatra en su corazón que no agradece a Dios, sino que viene nuevamente a la desobediencia. Dios sigue siendo fiel y aunque corrige a muchos, porque sí fueron devorados por la tierra, Dios dice, 40 años van a caminar en el desierto, pero no los voy a destruir. Dios no destruyó a su nación. Sí la corrigió, sí la castigó, pero no destruyó a su pueblo. Aunque Moisés también se molestó en gran manera por lo que habían hecho y rompió las tablas
de la ley. Pero recordemos que en Deuteronomio capítulo 5, por favor acompáñenme nuevamente ahí, Deuteronomio capítulo 5, por eso se llama Deutero, segundo o después, nomio, nomos, de ley. La segunda vez que es dada la ley. Deuteronomio capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Y ahí volvemos a encontrar los 10 mandamientos. Hemos hablado entonces hasta este momento cuando Dios se está manifestando a su pueblo. Hemos hablado de las teofanías, hemos hablado en este momento específicamente de la ley dada por Dios. Dios vuelve a dar su ley antes de entrar a la tierra prometida. Y me parece muy interesante que nosotros podamos estudiar Deuteronomio, porque acompáñenme por favor al capítulo 4. Versículo 10. O versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que subiste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Este texto, si ustedes quieren predicarlo en algún momento sobre la educación cristiana, es hermosísimo, porque Dios dice, guarda estos mandamientos y te lo tienes que aprender tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque Dios hace un pacto de bendición a todas las familias. Regresamos a Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un detalle que es hermoso y que en este mes que celebramos en nuestras iglesias la Semana del Hogar Cristiano es la importancia de la familia como núcleo de la educación cristiana. ¿Por qué? Si vamos a Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 2, Dios une al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer pecan. Génesis capítulo 4, la familia se rompe a causa del pecado. Y Génesis capítulo 5, el hombre sigue en pecado y se casan en yugo desigual. Génesis capítulo 6, Dios llama a Noé para salvar a una familia. Y todo el mensaje de la redención, hermanos, es un mensaje familiar. La educación cristiana, entonces, en este sentido, es nuevamente familiar. Quiero ver un detalle que también está en este mismo versículo, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Subrayen esa siguiente frase. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Todo el peregrinar en el desierto son estas cosas que sus ojos habían visto y que Dios les estaba diciendo, no se olviden de todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes, porque cuidadito con el día que se olviden de eso. Por favor, acompáñenme al capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense que esta es una situación muy clara y es a causa del pecado que nosotros nos desviamos del Señor. Es el hombre que por su naturaleza de pecado se aleja de la majestad de Dios y se ensoberbece su corazón. El hombre cae en soberbia a causa de decir, yo
por mis propias fuerzas, he llegado a la tierra prometida. Yo, por mis propias fuerzas. Quiero participar. Okay. Muchas gracias, hermano. En un momento le daremos la palabra, hermano David. Ahí le daremos. Gracias, Miguel. Nos has dado también otra cita. Muy bien. Entonces, estamos en ese momento de cuídate de no olvidarte. Dios vuelve a dar la ley a Moisés. Sí, nos dio Miguel la respuesta a la pregunta de Moisés. ¿Por qué no entra Moisés a la tierra prometida? Porque se enojó y golpeó la peña. Ahora, ese era, Dios había tenido misericordia del pueblo y Dios había traído esa situación. Ahora, seguimos en esa parte porque no quiero detenerme hasta entrar a la tierra prometida. Inmediatamente de Deuteronomio encontramos Josué. Moisés tiene un sucesor. Si alguno quisiera estudiar algo acerca del anciano y el diácono en el Antiguo Testamento, puede estudiar Éxodo capítulo 18, allí encontrarán algunas características. Lo dejo como acotación especial, porque nosotros encontraremos en Josué capítulo 1 que Dios llama a Josué y él se convierte en un conquistador. Josué también es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué es aquella persona que va a guiar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Josué es un tipo de Cristo al hacer que el pueblo entre a la tierra prometida. Es por sus victorias que entran a la tierra prometida. Recordemos que es por la victoria de Cristo que nosotros tenemos victoria en él y entonces entramos a la tierra prometida, la vida eterna. Entonces es también un tipo de Cristo. Josué nos enseña entonces todas las jornadas. Eso es meramente historia que nos manifiesta cómo Dios se revela en la vida de Josué y en todas las victorias. Y también se enseña la dependencia que debe de tener el pueblo hacia Dios. El pueblo se creía muy independiente, recordemos que se olvidaba muy fácilmente de las cosas que Dios hacía. Uno de los aspectos que siempre mencionamos en las conferencias o en los temas que damos es que el pueblo de Israel era de memoria muy corta. El pueblo de Israel siempre se olvidaba, pronto se olvidaba de las cosas de Dios. Creo que tenemos esa característica nosotros también. Nos olvidamos muy pronto de las maravillas de Dios. Bueno, Josué guía a todo el pueblo durante la conquista. Conquistan casi todas las regiones, pero el pueblo desobedece. Dios dio el mandato, conquisten todo. Toda esa gente que está en esos lugares deben de ser expulsados para que no se contaminen con sus religiones, ni con sus tradiciones, ni con su manera de vivir, sino vivan conforme a la ley que yo les he dado. El pueblo entonces es desobediente y no expulsa a todas estas personas, sino se mezclan, dan a sus hijos en yugo desigual. ¿Recuerdan por qué vino el diluvio? Los hijos de los hombres los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Resultado, diluvio, exterminio de toda la humanidad. Jueces capítulo 1. El pueblo no obedece a Dios y deja a la gente en idolatría. Resultado, se casan nuevamente en yugo desigual y viene la destrucción del pueblo. Cuidado con el yugo desigual. Otra acotación. Jueces capítulo 3. Versículo 1. Vean este detalle porque si ustedes no habían pasado por aquí, vamos a ver una característica muy interesante. Estas pues
son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel, subrayen siguiente frase, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Siguiente frase. Y sirvieron a sus dioses. Nuevamente, cuidado con el yugo desigual. Entonces, Dios ha amado a su pueblo de tal modo que ya lo llevó hasta la tierra prometida. Dios cumple su palabra. Dios lo protegió durante todo el camino. Ya son un pueblo de miles de personas. Algunos comentaristas dicen que son 3 millones de personas. Son 600,000 hombres con sus esposas, más sus hijos. Son aproximadamente 3 millones de personas, echándole números rápidos. Ahora, ya es un pueblo, dice la escritura, como la arena del mar, muy grande, incontable. Número 2, ya es un pueblo que está en su tierra prometida y ya se convierten en una nación. Dios llama a hombres para que liberen a este pueblo que está en rebeldía. Todo el libro de Jueces nos presenta a pequeños libertadores, hombres que Dios elige para rescatar a su pueblo que está en gran sufrimiento. Otra vez, tipos de Cristo. Jesús toma la persona, o Jesús toma la característica de un conquistador, de un juez, de un sacerdote, de un rey y de un profeta. Hasta este momento vamos hablando de los jueces. ¿Qué jueces tenemos? Bueno, vemos en la lectura, capítulo 3, encontramos a Otoniel, a Od, Samgar, Débora y Barak. Vemos a Gedeón, y así podemos estar hablando de cada uno de los jueces. Pero no nos vamos a detener en cada uno de ellos. Sí necesitamos conocer que estos jueces tenían esta función. Ahora, quiero invitarles a buscar Jueces capítulo 21, versículo 24. Porque uno diría, bueno, el pueblo ya aprendió la lección, fueron liberados muchas ocasiones y Dios ya ya cumplió su promesa, ya están en la tierra prometida, ya están haciendo lo correcto, ya están haciendo todo bien. Pero no. Jueces capítulo 21, versículo 24 dice así. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. La tierra ya ha sido repartida. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, este aspecto nosotros tenemos que recordarlo porque a esto nosotros le llamamos, o todo este periodo se llamó la teocracia. Teocracia, teos, Dios, kratos, gobierno. Dios ejerciendo el gobierno sobre su pueblo. En este momento histórico, ahora inicia otra sección. Nos vamos a saltar Ruth porque vamos a entrar al primer libro de Samuel. Cuando nosotros llegamos al primer libro de Samuel, entonces estamos hablando de el pueblo ya está establecido en un solo lugar,
está el tabernáculo de reunión, ya está toda la religión, se practica de manera activa, ya las leyes ceremoniales de las ofrendas, de los ritos, de la purificación, de la expiación, todos estos ya se realizan en el templo. Eso lo hablaremos en otra clase, ahorita solamente estamos en el panorama. Pero entonces, en ese aspecto del tabernáculo hay mucho, mucho, mucho que decir, pero ya nos encontramos a Ana orando en el tabernáculo. Ya está orando. Y está un hombre llamado Elí. Elí es un sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? El sacerdote tenía la función de guiar al pueblo a la adoración. Si nosotros observamos ese aspecto en Levítico, hay sacerdotes y hay levitas. Números capítulo 3 al 5 nos narra cómo la familia de Aarón fue elegida para el sacerdocio y toda la tribu de Leví es elegida para hacer el servicio en la casa de Dios. Entonces, en el templo ya hay sacerdotes y levitas. Para este momento que estamos, Samuel, Dios responde la oración de Ana. Ana da a luz a un hijo. Ese hijo es llevado al templo. Ana cada año le lleva una túnica nueva. Los hijos de Elí se convierten en unos maleantes, desobedecen la palabra de su papá, se acuestan con las mujeres que dormían a las orillas del templo, hacen barbaridades increíbles. Ellos mueren. Elí cuando sabe de esta situación, también como era muy pesado, se cae, se desnuca y entonces llega Samuel. Samuel, el juez, Samuel, el profeta, Samuel, el sacerdote. ¿Por qué? Samuel también es un tipo de Cristo, está cumpliendo las funciones de Cristo. Juez, sacerdote, profeta, y en este caso es rey. Aquí entramos a la etapa de la monarquía. El reino se va a consolidar cuando el pueblo pide. 1 Samuel capítulo 8, Israel pide un rey. Dios recibe esta petición, pero le dice a Samuel, dice, no, es que no está bien lo que están haciendo, no es correcto. Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí como gobernador, como Dios, como Señor, como Rey. Y entonces dicen, queremos a un rey como todas las naciones. Se eligen a un hombre llamado Saúl. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba pasaba a cualquiera del pueblo. Ellos eligen a Saúl como rey. Y Saúl fue un rey conforme a los ojos del pueblo, porque era más alto, porque era más fuerte, su cabellera era muy larga, era muy hermosa, tenía presencia, tenía personalidad. Y ahí nos empieza a narrar cómo Saúl empieza a gobernar, derrota a los amonitas, empieza a hacer cosas muy buenas, pero sigue siendo un hombre conforme al corazón del pueblo. A la par, Saúl está trabajando con Samuel. Saúl es el rey, pero Samuel es el profeta. Él es el que le da guía, el que le da la dirección, el que guía al pueblo en la adoración. Llega el momento donde Saúl desobedece a la voz de Dios. Dios le dijo, vas a destruir absolutamente todo lo que vas a conquistar o todo el botín cuando fue a la guerra contra los amalequitas. 1 Samuel capítulo 15. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él,
mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Hasta aquí todo va bien, pero Saúl se queda con parte del botín, dice este ganado es muy hermoso, es muy bello, entonces queremos tener, te voy a ofrecer, Dios, de estos animales sacrificio. Él quiere usurpar una función, él sacrifica o quiere sacrificar esto, usurpa la función de Samuel y Dios desecha a Saúl. Saúl, recordamos toda la historia, Saúl se convierte en un hombre muy malo, Saúl niega ese amor que tiene por Dios y un espíritu malo viene sobre él y pide que alguien venga a tocar para él. Y entonces Samuel, quien es el profeta de Dios, el que trae la orden o la voluntad de Dios al pueblo y en este específicamente al rey, elige o unge al rey David. En este momento nosotros estamos hablando del reino ya consolidado o la consolidación de la monarquía. Esas etapas que nosotros hablábamos la clase anterior, el periodo de la consolidación es específicamente de la monarquía. Ya estamos hablando del año 1000. Les envié por WhatsApp una imagen de una línea del tiempo. Eso lo vamos a ver en otro momento, pero ustedes ahí van a observar todas estas etapas. Dios ya dirigió al pueblo y hoy permite que hayan reyes y esos reyes ya se convierte el rey David. David es un rey guerrero, es muy bueno, hace alabanzas, dirige al pueblo de adoración, pero a él no se le es dada construir el templo, sino que Dios le promete a David que él va a ser un rey muy bueno, va a tener bendición, que su trono no sería quitado de él. Ya estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y ahí nosotros ya estamos encontrando al siguiente rey, que es el rey Salomón. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a cerrar esta parte, esta sección, vamos exactamente en la mitad, porque estamos hablando de la construcción del templo. Dios le da a Salomón el privilegio de construirle casa de adoración. Hemos visto esas etapas del pueblo de Israel y uno de los aspectos más importantes, recordemos que es la adoración a Dios. La promesa del pacto hecho en Génesis capítulo 12, que se confirma en el capítulo 15 con la circuncisión, había una promesa: seré tu Dios y el de tus hijos después de ti. Y en ese aspecto implicaba la adoración que Dios merecía. En los 10 mandamientos encontramos que yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, la adoración familiar. Todo lo que hemos visto va a aterrizar en la adoración en el templo. Un libro de John Piper se llama La pasión de Dios por su gloria. Y ahí especifica el amor, el celo tan grande que Dios tiene por su adoración. Dios dice, yo seré tu Dios. Génesis capítulo 12 nos dice, el pacto es que yo seré tu Dios. Cerramos esta etapa hablando acerca del templo. El templo tiene muchas características que se hablará también con respecto al tabernáculo, el arca del pacto, que es otro tipo de Cristo, los candeleros, que son tipo de Cristo, el altar del incienso es un tipo de Cristo,
el velo que hay en el templo es de un tipo de Cristo, todos esos aspectos que se hablarán en otro momento. Pero entonces hemos dado un panorama hasta el reino unificado. Vendrá otra etapa donde hablaremos acerca del reino dividido, pero será en otra ocasión o otra sesión. Muy bien, entonces damos un tiempo para preguntas, comentarios, preguntas y respuestas. Yo les dije que íbamos a correr en el Antiguo Testamento y en realidad nos hicimos 3000 años de historia en 45 minutos, ¿no? 1 hora y media. Entonces, hermanos, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, es tiempo de hacerlo. Por favor, levanten su mano para que podamos ver esto. Uh-huh. Creo que ningún hermano quiere participar hoy. Santi había dicho, pero ábreme a mí, por favor. Hermano. Okay. Sí, hermano, permítame un segundito. Entonces, vamos a darle el micrófono a mi papá, que va a ayudarnos a contestar algunas preguntas. Toma este y controla. Bueno. Hermanos, qué bendición el poder escuchar todo esto, aunque fue un poquito... se escucha a alguien que está cantando por ahí. Bueno, nos ha dado mucho gusto, hermanos, estar tomando esta lección y creo que este panorama es muy amplio y nos deja muchas enseñanzas. Si alguno tiene algún comentario, es el momento para hacerlo. Había visto a Sabdi pedir la palabra. A ver, primero al hermano Homero. Hermanos, pregunta primero. ¿Son comentarios breves? Si son preguntas, vayamos directo a la pregunta. Y si es comentario muy breve. Si es comentario, que sea breve. Entonces, hermano Homero, sí, le damos la palabra. Nada más que no lo escucho. Bueno. Sí. ¿Sí me escucha? Sí lo escucho, hermano. Hermano Ismael, ¿me escucha? Sí, hermano, aquí estamos. Ok. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Ahorita que estábamos con Ismael, Abraham, ¿cuál fue el pecado de Abraham específicamente? Porque no sé si fue pecado que se haya metido con Agar o su pecado de Abraham haya sido no esperar el tiempo del Señor. Porque quien induce a quien induce a Abraham para que sea concubina de Agar es Sara. Sí. Hermano, fíjese que usted acaba de mencionar ya las dos cosas. Las dos cosas son el pecado. En primer lugar, el pecado de adulterio siempre será pecado de adulterio porque rompió el pacto con Dios. Primero, el hecho de que en la cultura en la que estaban viviendo hubiese esa costumbre, a él no le eximía de su compromiso con Dios y su compromiso con su esposa. Ajá. Ahora, el asunto de que si se metió con ella, con Agar, porque la esposa le dijo, hermano, esto no le exime, es un pecador como todos los pecadores y su falla fue muy grande. Sin embargo, una de las consecuencias que tenemos hasta la época
hasta esta época es la lucha entre judíos y árabes, precisamente por eso. ¿Sí? ¿Sí alguien, hermanos? ¿Había visto a David? Ajá, el hermano. Palabra a Sabdi, que tenía una pregunta, y después a Moisés, y después al hermano Isaías. Sí, les escucho, hermanos. Adelante, Sabdi. Bueno, es un comentario rápido. Sí. Lo importante de conocer esta etapa de la historia bíblica y de las enseñanzas que tenemos también, porque actualmente escuchaba la conferencia de un pastor, el pastor Misael Custodio, y él decía que pareciera que nos están enseñando un evangelio salvacionista, en lo que lo que importa es, gánate un boleto para ir al cielo, pero no entendemos la responsabilidad y el mandato que tenemos, haciendo referencia al mandato cultural, la labor que tenemos en la tierra, la labor que tenemos en el reino. Entonces, lo importante es de comprender también esta parte del Antiguo Testamento y pues la voluntad de Dios para con nuestra labor en la tierra. No solamente, y aunque es importante pensar en el cielo o en lo que viene, que no sabemos cómo será también, pero pensar también en el mandato de Dios para nosotros en la tierra. Sí, sí. Bueno, debemos de reconocer que nosotros recibimos un evangelio un poco corto. Déjenme explicarles. El evangelio que nosotros tuvimos a partir del año 1492, con la llegada de los españoles, fue un cristianismo totalmente distorsionado. Bueno, cuando ya llegan los misioneros a México, los misioneros protestantes, en 1872, algunos llegaron antes por razones de las guerras que hubo, pero en ese momentito podemos observar algo, que nos hablaron, no robes, no mates, no bailes, no seas adúltero y no fumes. Y eso es y no te emborraches. Y entonces eso es cristianismo. Hermanos, todo eso lo puede incluir, pero el evangelio es algo mucho más amplio. El evangelio es integral. El evangelio es el amor de Dios para toda la gente, para toda la humanidad, pero que incluye la transformación total de una persona y no nada más el asunto del alma, el asunto de salvación. Sí incluye la redención en Cristo Jesús, pero incluye todas las áreas de la vida, incluye también la creación. Entonces, cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, en ese momento es restaurado y el mismo oficio que él tiene, ese debe de estar incluido en el amor de Dios, y a través de su oficio, cada persona que ha recibido al Señor Jesús tiene que manifestar la transformación completa. Y entonces es un evangelio completo, no es un evangelio fraccionado. Nos lo enseñaron así nuestros hermanos americanos, pero hermanos se quedaron un poquito cortos o muy cortos, pero sí nos hablaron del perdón de pecados, sí nos hablaron de la salvación del alma, pero no nos hablaron que todo era integral. Entonces, yo agradezco a Dios porque a través de lo que estamos estudiando en la palabra de nuestro Dios, estamos observando que el evangelio es integral. Que el evangelio es integral. Creo que pude comentar un poquito más, Sabdi, de lo que tú mencionaste. Estás en lo correcto, pero hay que entenderlo bien. Muchas gracias, Sabdi. Tenemos la palabra Moy. Ya. Bien, hermanos, pues agradecerle al Señor por la vida de ustedes, también agradecerle a Ismael por el gran tour que nos acaba de dar por todo el Antiguo Testamento. Y falta ya la nos mitad. hacía mucha falta. Pues muy bien, ya nos hacía falta un recorrido así a
digamos, aunque sea en reversa, ¿no? Pero estuvo muy bien. Ajá, ajá. Y esto, pues obviamente me hace a mí considerarme del pueblo de Israel. Y aparte, Sí. en estos hombres desobedientes, idólatras, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que no quiero Sí. ahondar en eso. Pero la pregunta va enfocada, a lo mejor me adelanto un poco. Si me adelanto, pues no me la contesten ahorita, la podemos esperar. Eh, Iba en este tour de Abraham, nos saltamos ya al periodo patriarcal, o sea, es decir, ya se habló de Isaac, Jacob, José, pero Sí. no tomaron en cuenta a Melquisedec. Ok, Y yo ok. ando bien integrado con ese cuate, entonces, para ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, está Esa bien. sería la pregunta. Sí, lo que pasa es que como es un tour, pues necesitábamos obviar algunos detalles. Ok. Pero, por ejemplo, si ahorita sacamos un resumen muy rápidamente, en el periodo inicial podemos ver a Cristo como la simiente, pero podemos ver a Cristo como Melquisedec, como el rey y sacerdote. En el periodo patriarcal podemos encontrar a Isaac como hijo de Dios, en el caso de Isaac. En el periodo mosaico podemos encontrar al sacerdote, podemos encontrar que era un libertador, podemos encontrar que Cristo es la Pascua. En el periodo de consolidación encontramos a Josué. Y aquí hay una pregunta que se mencionó hace un ratito sobre el asunto de por qué Moisés no metió a la gente a la tierra prometida. Hay dos razones. Una, por causa de su desobediencia, pero esa es en parte. La otra parte era que a él no le tocaba. A él le dijeron, liberta al pueblo. Y Josué 1:1, la orden específica de Dios para Josué es darles, introdúcelos a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del templo, cuando hablamos del tiempo de los profetas, Cristo es profeta, sacerdote, rey, es mensajero. Es decir, hicimos ahorita un recorrido fantástico también sobre el asunto de cristología, pero si ustedes tienen su línea de tiempo, en ese momento pueden poner también el asunto cristológico, ¿no? Se puede colocar para que ustedes vayan viendo cómo va apareciendo la persona de Cristo y sí, efectivamente, sí aparece Melquisedec como sacerdote y como rey. Ok. Sí lo incluye, pero como era un recorrido rápido, no se mencionó todo. Ok, gracias. Sí, yo quisiera comentar algo acerca de Melquisedec, que se encuentra en el capítulo 14 de Génesis. Específicamente se dice que él es un sacerdote del Dios Altísimo. Y un aspecto interesante es que él bendice a Abraham. Recordemos entonces cuál era la promesa, ¿no? Una promesa de bendición. Dios da la bendición, utiliza a Melquisedec. Recordemos también la función del sacerdote, ¿no? El sacerdote tiene la función de guiar al pueblo a la adoración. Un aspecto de la adoración es la gratitud. Cuando Dios da la bendición a Abraham para que libere a Lot, también trae consigo un botín. Se acerca Abraham y da un diezmo. Ese tema no es modificable ni nada. Es la bendición de Dios que se reacciona con gratitud. El diezmo no es cuestionable ni negociable. Es bendición de Dios. Ahora, cuando se recibe esa bendición, Melquisedec da la bendición a Abraham. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo. En otros momentos se habla de otros sacerdotes, de otros dioses, pero en los escritos originales se presenta al Dios Altísimo como Jehová.
Entonces, es Dios mismo en la persona de Melquisedec que da esa bendición. Ahora, es sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Hebreos que leíamos decía que es según el orden de Melquisedec, es específicamente porque es enviado de Dios a bendecir. Y otra pregunta, aprovechando. Por ahí leí que Melquisedec, o sea, que el propio Jehová pudo haber encarnado en Melquisedec. La palabra realmente no es encarnar. La palabra es ser tipo. Ah, ok. Ser tipo. Entonces, es una especie de representación. Entonces, lo que yo mencioné hace un momentito es tipología. La tipología es cuando se puede componer con personas, con eventos, con animales, con objetos, pero todos van a representar a la persona de Cristo. Ok. Gracias. Por nada. Muchas gracias, Moy, por tus preguntas. Le damos la palabra al hermano Isaías y después al hermano David. Ok, gracias. Bien, buenas noches, doctor Ismael. Hermano, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, dos preguntas, 2 por 1. Eso viene. La primera, retomando un poquito la primera pregunta respecto al pecado de Abraham. Okay. ¿Cómo podemos, y en base a la respuesta que usted dio, cómo podemos interpretar entonces a Jacob con sus 2 mujeres? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda es, en el caso de los hijos de Samuel, de acuerdo a primero de Samuel 8, dice que realmente la causa por la cual el pueblo o los ancianos del pueblo pidieron rey es por la actuación de los hijos de Samuel. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos entender que los hijos de Samuel se hayan pecado de tal forma, teniendo una educación que entendemos era especial, ya que eran hijos de un sacerdote, de un profeta, como se mencionaba? Sí, hermano, gracias por la pregunta. Está muy interesante. Está muy interesante. Debemos de entender primero esto. En Génesis, capítulo 1, capítulo 2, ahí encontramos la creación. En el capítulo 3 encontramos la caída. A partir del capítulo 3, a la mitad, encontramos la redención. Entonces, ahí encontramos 3 etapas. Creación, caída, redención. Pero en la etapa de la caída, entonces ahí todos los hombres nos convertimos en pecadores. Todos. Adán pecó juntamente con su esposa. Y bueno, diríamos, no fue un pecado tan grande porque fue el asunto de una desobediencia de comer un fruto y ya. Pero luego siguió su hijo Caín y él no pecó así. Él primero comenzó con un enojo increíble, ya una etapa diferente de pecado. Luego se ensañó contra su hermano y lo mató. Pasó. Vemos un poquitito más adelante y uno de los hijos se va a llamar Lamec. Y Lamec, hijos, nietos, bisnietos. Y entonces Lamec toma 2 mujeres y hace una canción. Pues si Dios perdonó a Caín que mató a su hermano, pues a mí también me puede perdonar. ¿Qué pecado tan grande es que yo tenga 2 señoras, no? Eso no. Entonces, si usted nota, el pecado fue creciendo, se fue metiendo, y entonces entendemos esto. El pecado entró en el hombre y el hombre quedó totalmente acabado, destruido, quedó en miseria y con una inclinación al pecado increíble. A partir de ahí, de la caída,
todos los hombres, todos. Miren, al estudiar teología bíblica, descubrimos algo que no queremos descubrir, pero lo tenemos que hacer porque así dice la Biblia. Y tenemos que descubrir que el único santo es Dios y el único santo es Jesucristo. Fuera de ahí, Adán, Moisés, Abraham, Jacob, todos somos pecadores. Entonces, todos vamos a terminar de una cosa así. No queremos pecar gracias a la redención en Cristo Jesús. Y Él nos ayuda para que nosotros tengamos ese control en nosotros mismos. Pero todos somos pecadores. De una forma o de otra, todos estamos pecando. Entonces, el asunto aquí, por ejemplo, con las esposas de Jacob, le hicieron una trampa. Labán le hace una trampa a Jacob que le cambia a la hija que no era la querida, que no era la escogida para el matrimonio. Pero esto, hermanos, siendo un matrimonio, ya no le quedaba otra más que quedarse y enamorarse de esta mujer porque ella era su esposa, pero él no tuvo contentamiento y eso se llama también pecado. Entonces, todos los personajes de la Biblia, todos, por buenos que los veamos, todos son pecadores, todos. En el caso de Samuel, sus hijos. En el caso de Aarón, sus hijos. Entonces, todos somos pecadores. Yo quisiera comentar algo acerca de la segunda pregunta que tiene que ver con Elí. El capítulo de 1 Samuel 2 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjese que es interesante este texto, porque el castigo por hacer eso era la muerte. Y el que tenía que aplicar la ley en ese momento era Elí. Pero si usted ve la respuesta de Elí, solamente es no, es mala fama. Y punto. Estudiando un poquito esa parte, le voy a dar un comercial. En estos temas de la Semana del Hogar Cristiano, del día sábado, se publicará en mi canal devocional En Cuarentena un sermón sobre ese pasaje, por la displicencia de muchos padres en la educación de sus hijos, porque no estaba educando ni aplicando autoridad con sus hijos, sino prefirió a sus hijos antes que a Dios. Entonces, Elí sí había educado a sus hijos, había enseñado a sus hijos, pero no les aplicaba corrección. Y la palabra dice no, porque es mala fama. No está diciendo no, porque están pecando contra Dios, no, porque es abominación a Jehová, no, porque están haciendo algo absolutamente negativo en contra de las ofrendas, están tomando de menos la adoración. No, solamente dice es mala fama. Entonces, en ese asunto usted preguntaba acerca de la educación de los hijos de Elí. Bueno, sí fueron educados en los principios, pero no obedecían a Dios. Entonces, ¿por qué murieron? Precisamente por eso, porque era muy malo lo que estaban haciendo delante de Dios. Y entonces viene esa reacción. Es meramente un pretexto lo que el pueblo está diciendo, porque el texto explica por qué nosotros no tenemos reyes como las otras naciones. Entonces no era solamente el tema de los hijos de Elí, porque ya estaba Samuel, porque él era quien estaba dirigiendo ahora, sino ellos querían ser como las otras naciones. Y entonces estaban en rebeldía contra el mandato de Dios y su autoridad.
Incluso, hermano Isaías, hay un pasaje que a mí me impresiona mucho, que es el asunto de Jueces capítulo 13, donde aparece Manoah. Manoah es un gran hombre, un hombre fantástico, sensacional, un hombre santo, un hombre de oración, un hombre que se sabe llevar bien con su esposa, pero aún enseñando a su hijo Sansón bajo los principios de Dios, ustedes saben que fue un promiscuo, porque se fue a meter con una prostituta. Fue un desobediente, porque se fue a casar en yugo desigual. Fue un desobediente, fue un terco cuando fue a buscar a Dalila. Pero quiero mencionar que la misión para Sansón era libertar al pueblo de los filisteos. Y lo que es importante aquí es entender esto. La época de los jueces fue una época terrible donde cada uno hacía lo que bien le parecía hacer. Sansón, aún con toda esa situación de una época difícil, pervertida y que él también había estado inmiscuido en eso, hermanos, tenemos que entender esto. Sansón todavía era lo mejor de su época. Sansón todavía logró hacer un personaje mejor que la época. Entonces, ninguno de nosotros estamos exentos a pecado, pero el pecado es pecado. A veces uso una frase que para ser un poquito tajante en las cosas, y digo, y retiemble sus centros la tierra. O sea, el pecado es pecado y retiemble en sus centros la tierra, como buenos mexicanos, ¿no? O sea, el pecado es pecado y no se le puede quitar ningún peso, ni no se puede suavizar. El que peca, peca, y Dios se encargará con él en su momento adecuado, sea un asunto de líderes o sea un asunto de un hermano de una iglesia. Muchas gracias, hermano Isaías, por su pregunta. Muy buena. 1 Samuel capítulo 8 también lo explica, ¿no? El asunto de Samuel y sus hijos que se habían pervertido el derecho, se habían hecho avariciosos, pero repito, el asunto era queremos tener un rey como las demás naciones. Y entonces es donde Samuel sabe que no es un asunto de él, sino es el pueblo que quiere hacer otra cosa. Muchas gracias, Abdi, por estar con nosotros. El Señor te bendiga. Y vamos Sabemos que tienes compromisos. Queremos orar también contigo. Hermanos, ya son las 9. Entonces tenemos que finalizar. Nada más terminamos con el hermano David. El hermano David está esperando la palabra. Vamos a escuchar al hermano David. Sí, cierto. Muchas gracias. Disculpe, hermano. Es su tiempo. Dale, háblele. ¿Me escucha, doctor? Sí, hermano, sí. Sí, lo escuchamos. Hermano, un comentario. Sí me queda claro a mí cuando su hijo Ismael decía sobre la dureza del corazón del pueblo de Israel. Sí. Llama mucho la atención, hermano, cuando salen al éxodo, ¿no? A la salida. Sí. El contexto de los que ellos venían era de mirar a los egipcios practicar la solatría cuando ellos hacen el becerro de oro. Sí. Pero también es impresionante ver, hermano, cuando se escribe el Deuteronomio, ya la segunda ley, cuando le está hablando a la generación que ellos no han visto las maravillas de Dios, la mano de Dios misma, ellos con la misma actitud y posterior a Moisés, con Josué también, la misma actitud del pueblo de Dios con un corazón rebelde, irritado a Dios. Ahora, mi pregunta sería esa, doctor. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido fiel a su Señor, ¿cómo hubiera terminado la historia? Yo hoy, tiene muchos días que estoy estudiando el Antiguo Testamento. Entonces venía a mi mente esta pregunta. Si el pueblo de Israel se hubiera sido fiel a su Dios, ¿iba a haber la necesidad de ver a Jesucristo o no, hermano? Sí. Jesucristo, hermano, eso está incluido en el paquete, ahorita lo menciono. Lo primero que tenemos que decir es no si
el pueblo de Israel hubiera pecado si todo seguiría igual. No, tendríamos que pensar en Adán. Si Adán fue el primer personaje, y si él se hubiese mantenido, hermano, la situación habría sido diferente. Pero si usted checa dos pasajes, el primero, o todos los que estamos aquí, si checamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Point. Ya cayó el predicador. Esto me sonó a pastor caído. No, ya estamos aquí. Ok, entonces en ese pasaje, hermano David, si lo quiere leer para todos, léanoslo, por favor. 13:8. Y la adoración. Sí. Perdón, hermano, es que no tengo buena luz aquí, perdón. Perfecto. Aquí, Ismael. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Cristo, hermanos, Cristo está inmolado desde el principio del mundo. Esto es importantísimo, porque Cristo está inmolado en la mente de Dios desde el momento mismo que hizo el plan de toda la creación y de toda la humanidad. Entonces, Cristo, la redención en Cristo Jesús estaba incluida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que no hubiese pecado no va a evitar la redención en Cristo. Ese es el primer pasaje. El segundo pasaje es Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, alguien estaba ahí ayudándonos. En capítulo 1, versículo 19, dice, lo leo desde antes, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cambié 2 páginas. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el pasaje de Apocalipsis dice que el sacrificio de Cristo fue en el inicio y en este momento dice antes de la misma fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Entonces, la persona de nuestro Señor Jesucristo tenía que estar por siempre. Sí. Efesios capítulo 1, versículo 4 es otro texto que es necesario para entender esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Esto significa que es antes de la creación del mundo que fuimos elegidos. Que Cristo estaba destinado al sacrificio por amor a nosotros, y entonces eso lo conocemos como los decretos eternos de Dios o el plan de la salvación, que no es algo determinado por nosotros, ni somos nosotros quienes escogemos o no escogemos la salvación, sino es Dios en la eternidad quien hizo este pacto consigo mismo. Dice la Escritura, por la sangre del pacto eterno, ese pacto hecho en la eternidad. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que habíamos de pecar. No es un plan B, sino Dios ya sabía que esto había de acontecer. Muchas gracias, hermano David, por su pregunta. Aunque siempre tenemos que comentar, hermanos, que el pecado siempre queda saldado o castigado. Cada persona que peca
hermano, tarde o temprano será juzgada. Cuando llegamos, un poquitito más adelante, cuando ya lleguemos al asunto del exilio, vamos a encontrar precisamente esto. El pueblo pecó y el pueblo tuvo que purgar su pecado al ser llevados allá porque Dios los castigó. Dios siempre va a castigar el pecado. Tenemos dos preguntas más, o dos manos levantadas, que son de hermanos que no han comentado o no han hablado. En esta ocasión queremos pedirle dice Fitness Juan, supongo que es Emanuel, que nos puedas hacer tu pregunta. Bueno, ¿me escucha? Sí. No te vemos. Okay. Sí, es que tenía una pregunta en la cuestión de que cuando uno peca, arruina el propósito por lo cual Dios te creó, ¿no? O sea, arruinas el plan que Dios tiene para ti. Un ejemplo, ¿no? A los 28 años, ¿cómo hacerle esa pregunta? O sea, cuando uno peca, arruina el plan de Dios, o sea, corre el tiempo más allá del Señor. No sé si el Señor tenía... Fíjate que el plan no se va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que en lugar de llegar por vía recta, vamos a llegar con atajitos, pero eso se convierte en la vía larga. En el caso de Jonás y de cualquiera otro personaje, Dios cumplió su voluntad, y en el caso de Jonás, no se cumplió la primera porque él comenzó de rebelde, pero cuando Dios lo vuelve a llamar, para su gloria, para sus planes, y nadie puede estorbar los planes de Dios. Esto se rompería la creencia maravillosa de la soberanía de Dios. O sea, nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie. Lo que pasa es que en lugar de cumplirse en vía corta, se cumple en vía larga, pero con dolor para la gente. Efesios capítulo 2 dice eso. Porque somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios antes de la fundación del mundo quien también ha determinado nuestras acciones. En contrario a la idea filosófica del determinismo o del fatalismo, Dios sí sabe todas las cosas que nosotros hemos de hacer. Creemos en la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas y su plan no es alterado por nuestros actos. Dios ya sabía que habíamos de pecar, sí. Dios ya sabe lo que hemos de hacer, sí. En su misericordia, en su plan, Él nos rescata y nos adopta y nos transforma y nos moldea. Entonces, no somos nosotros quienes determinamos. Fíjate que esa es una idea, ¿no? El hombre como arquitecto de su propio destino. O que tú construyes tu propio ser o tu propia idea o tu propio camino. Pero la Escritura dice lo contrario, que Él creó todas las cosas y su plan perfecto sobre nosotros. Todas las cosas que nosotros hacemos son por su perfecta voluntad. No es entonces el hombre quien determina su propio camino, sino el texto dice, esas cosas fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es soberanía de Dios. Tampoco la frustra. Ok. Bueno, porque en 1 Pedro capítulo 1, 2 dice que según la presencia de Dios Padre nos eligió, nos santificó, ¿no? Exacto. Algunos, bueno, exegéticamente le dan un entendimiento diferente, ¿no? Que como Dios te vio que trazaste tu camino, o aquí entraría también la elección, ¿no? Como Dios vio que tú la elegiste, a veces cambia, ¿no? Lo que mencionaba, que a veces uno traza su camino, que tú eliges, que el hombre tiene como que, bueno, algunos, he comentado con cristianos que tienen ese pensamiento, ¿no? De que algunos eligen, pues, el camino. Sí, algunos cristianos tenemos un conocimiento muy arminiano, muy determinista, muy humanista. Entonces, no. Sencillamente Dios es el que nos escogió. Y qué bueno que mencionaste
a Segunda de Pedro capítulo 1. Cuando menciona el asunto de, es capítulo 1, creo. Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sí, elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia. Entonces, llámale a esto presciencia o llámale conocimiento anticipado de Dios. Antes de cualquier cosa en los planes de Dios, Dios ya nos tenía en la mente y tenía todo preparado. Ahora, fíjate que ese término de la presciencia muchos lo malentienden, ¿no? Dicen, Dios ya sabía que yo iba a ser una buena persona, entonces puedo alcanzar salvación por mis obras. Porque Dios ya sabía que yo sí iba a reaccionar hacia la fe. Recuerda que la Escritura dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, no es una libre decisión. Y es muy buena tu pregunta, porque pensando en el plan, hablando del panorama del Antiguo Testamento, ¿qué hubiese pasado? ¿O por qué las cosas no fueron así? ¿Por qué el pueblo siempre reaccionaba así? Recordemos que en el plan eterno de Dios, sí están estas cosas diseñadas que habrían de pasar, pero la voluntad de Dios es inalterable, inmutable. Su plan ha sido así. Él, desde antes de la fundación del mundo, sabía que Jesús habría de ser sacrificado por nuestros pecados. En ese sentido, es Dios quien ya lo había predestinado, ¿no? Preparado para él. Entonces, no somos nosotros quienes determinamos, ni son cosas accidentales, sino es todo por mano de Dios. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bueno. Miguel, por favor, danos tu pregunta. Intentaremos ser mucho más breves ya para finalizar. Miguel. Creo que se cansó de tener la mano levantada. Ya se fue a cenar. Muy bien. Bueno, le dimos la oportunidad y la perdió. Muchas gracias, Miguel. Hermanos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes para exponer la palabra de Dios. Se enviarán algunos materiales después de esto. Yo les envié una imagen que quiero pedirles que revisen. Está en el grupo de WhatsApp. Y es una línea del tiempo que nos va a presentar algunos paralelismos, o bueno, cómo está relacionada la Biblia de manera paralela, cómo los libros acontecen en el mismo momento histórico, lo que hablábamos la clase pasada. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Quisiéramos escuchar a Jorge Ignacio, también algún comentario o algo por ahí. Queremos invitarte también a orar para finalizar esta sesión. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Pues hermanos, una noche muy edificante. Definitivamente es un tema que me sorprende en lo particular. Hubieron cosas que totalmente desconocía y espero sea de mucha edificación para mi vida espiritual. Y terminando con este comentario, los invito a inclinar nuestros rostros para poder orar. Señor, que hoy nos acompañas en esta hermosa noche, gracias te doy por la bendición que nos has dado de recibir esta clase correspondiente al curso de teología. Definitivamente es algo que tú has mandado para mucha bendición de nuestra vida espiritual. Te pido, Señor, que sea de también ayuda para poder compartir este conocimiento eventualmente y así sea tu voluntad para poder contribuir en el desarrollo de tu iglesia. Bendice a los hermanos que amablemente han compartido sus conocimientos. Bendice su salud, bendice la salud de nuestro hermano Ismael, que se ha visto mermada en estos días, pero confiamos en ti, Señor, que tú obrarás en ella.
Bendice a todos nuestros hermanos, a todas sus familias, guárdanos esta noche y protégenos en nuestro descanso para el día de mañana poder continuar con nuestra vida, pero siempre ligada de tu mano, Señor. Todo esto te lo pido conjuntamente con el perdón de nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, un gusto saludarles. Ha sido un gusto. El Señor les bendiga.